Hola, en esta oportunidad estamos con François Vallée, que es un filósofo y es un cuentacuentos de origen francés, pero con mucha trayectoria en Hispanoamérica. Yo a François lo conocí hace muchísimos años como cuentacuentos primero, que cuando lo escuché quedé fascinado por sus historias, por su manera de contar. Era la primera vez que yo veía un contador de cuentos populares en un escenario mostrando su trabajo. Y luego, por una invitación de un amigo, siendo yo muy joven, asistí a una de sus clases de filosofía en la Universidad Católica de Lima. Esa fue una clase sobre Friedrich Nietzsche. Ahí descubrí que François también era filósofo, y luego de años de no verlo, hace poco tuvimos un encuentro en un evento de filosofía organizado por la Alianza Francesa, y a partir de entonces hemos empezado un diálogo que en esta oportunidad se manifiesta en esta entrevista, porque con François hemos tenido varios puntos de coincidencia y bueno, yo creo que va a ser una interesante conversación. Yo lo primero que quería preguntarte, François, era a partir de la presentación que yo hice la vez pasada. Yo había dicho que en Sudamérica, en el mundo andino y en general en el ámbito hispánico, existía ciertas ideologías indigenistas que descalificaban con mucha facilidad todo pensamiento proveniente de Europa o del mundo occidental, como si estuviera necesariamente comprometido con el autoritarismo, con la colonización, con la destrucción del medio ambiente, con la opresión de los pueblos. Y sin lugar a dudas, este es un pensamiento demasiado facilista, porque no está atento a los matices del pensamiento occidental, sino que piensa el occidental como un bloque y no se da cuenta que no existe tal cosa como una cosmovisión o una sola filosofía occidental, sino que el mundo europeo está lleno de propuestas filosóficas distintas, algunas de ellas muy libertarias, muy libertarias. ¿Tú coincides en este aspecto conmigo, no, François? Sí, no, sin duda. Bueno, el rechazo de Europa, que fue efectivamente históricamente el colonizador, ¿no? O sea, los colonizadores vinieron de Europa, desgraciadamente. Primero, y sabemos que este encuentro no fue ningún encuentro, fue un desencuentro entre almas y animales, ¿no? Que nunca supieron en los inicios mirarse cara a cara y reconocerse mutuamente como seres humanos, ¿no? Entonces, el resentimiento explica, no excusa, pero explica el error del juicio de una Europa monolítica y por definición mala frente a los buenos colonizados, etc. Y es un error que volvemos a ver en todos los continentes del sur que sufrieron la colonización, ¿no? La estigmatización del enemigo es algo humano, demasiado humano, ya que hablaste de Nietzsche, ¿no? Y efectivamente los pensamientos occidentales, o sea, Occidente mismo ya es un problema, ¿no? Porque Japón es un país occidental, ¿no? Pero los pensamientos europeos, para hablar solamente de geografía, son efectivamente extremadamente diversos, y las peleas epistemológicas, filosóficas, científicas, entre visiones rivales y opuestas son tremendas, ¿no? Al igual que en cualquier otro continente, ¿no? Es como si hablábamos del Islam en general, o si hablábamos de América Latina en general, ¿no? Obviamente
cuando hablas de lo que no conoces bien y desde las emociones, sueles hablar en bloque y exagerando. Claro, pero este problema se incentiva, se agudiza un poco cuando nos damos cuenta que los 500 años de presencia europea en el continente americano no ha sido a la manera, digamos, de las colonias inglesas en la India que evitaban el mestizaje, sino que en el Perú lo que ha existido es un profundo mestizaje. Entonces, buscar lo puramente indígena, lo incontaminadamente indígena, es una quimera, porque no existe tal cosa. Incluso los pueblos que llamamos indígenas hoy día no suelen buscar esa pureza, sino que ellos están en una búsqueda constante de asimilar algunos avances tecnológicos, por ejemplo, de la modernidad, sin dejar de lado su raíz. Entonces, esta búsqueda de la pureza que pertenece a ciertos sectores intelectualizados, ideologizados, mestizos por lo general, desconocen los matices de nuestra propia realidad americana. Sí, lo que pasa es que, bueno, primero la violencia colonial en América Latina, mucho más que en África o incluso que en Asia, es muy vieja. No o sea, son 500 años lo que es muy importante de decir. Y 500 años, obviamente, nadie va a reencontrar después de 500 años el mundo mítico que soñaría reencontrar, ¿no? Lo que también hay que ver es que el problema el problema colonial, ¿no? Y en el cual hay que incluir también todos los pueblos europeos que han sido colonizados por sus centros de poder. Yo pertenezco a la región de Bretaña, que antes era un reino y que ha sido anexado, invadido y colonizado y reducido por Francia, ¿no? Y bueno, entonces se reproducen los problemas, pero creo que uno de de las características muy penosas del proceso de colonización es que muchas veces el colonizado, ¿no?, incorpora el pensamiento del colonizador y lo reacomoda, obviamente, en contra del colonizador, pero utilizando los mismos prejuicios, las mismas discriminaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Esa idea de la pureza, yo diría que es una típica idea europea, ¿no? Ilustrada, sí, por supuesto. Ilustrada del buen salvaje, ¿no es cierto? Y que reencontramos en momentos muy penosos de la historia europea, como el nazismo, ¿no? La pureza de la raza, ¿no? El retorno al origen, la no mezcla, ¿no? La Lebensraum de Hitler, etcétera, etcétera. Y efectivamente lo que no ven las personas que buscan desesperadamente una pureza frente a los obvios mestizajes y todas las contradicciones que la choledad, ¿no?, como dice Willy Nugent, ¿no?, significa en un país como el Perú. Finalmente incorporan y reactivan un pensamiento otrora del colonizador, que no quería mezclarse para justamente que la pureza de lo que él pretendía ser su raza, su etnia, su nación, su religión, no vaya a contaminarse con lo indio, ¿no? Y el problema específico, yo diría, con América Latina es que los momentos de liberación y las constituciones de las repúblicas no fueron a favor de un reencuentro y una negación de la discriminación. Muy por el contrario, en muchos aspectos, las naciones originarias del continente sufrieron más después de la República que antes, ¿no?
o por lo menos tanto, lo que significa que hay también esa culpabilidad del republicano al poder, que se expresa a veces con el miedo al indio y un racismo autogenerado y autodestructor, ¿no? Porque es un racismo interno contra sí mismo, o un racismo, una especie de discriminación positiva frente al blanco, ¿no? O sea, yo lo viví en carne propia cuando yo llegué al Perú en el año 90, siendo blanco francés, porque yo soy lo que soy, todo el mundo me trataba bien, ¿no? Y todos los propietarios querían alquilarme su departamento, porque por definición era un buen inquilino, ¿no? Un inquilino de confianza que va a tratar bien el departamento. Total, yo era un joven con muy poca plata, entonces yo no sé si era el inquilino perfecto, pero la gente tenía ese a priori positivo conmigo, ¿no? En Lima. Y todo eso finalmente es el mismo problema del prejuicio de por tu color de piel, por tu origen social, por tu nombre, pues te voy a distinguir, ¿no? Positiva o negativamente, y en colectivo voy a buscar el concepto puro de lo que significa ser peruano, ser francés, ser amerindio, ser lo que fuera. En este momento tenemos muchos problemas de fanatismo religioso, ¿no? Que reinvade el globo terráqueo, ¿no? Y bueno, parece ser que es un lastre humano, y es muy difícil deshacernos de eso. Y cuando la ciencia más bien nos dice, no existen las razas en realidad, y quizás un pigmeo es más cercano a ti a nivel de su sangre, su código genético, y que tu esposa o tu vecino, tenemos muchas dificultades para integrar esa data científica, ¿no? Y cuando la ciencia nos dice que además somos 4% neandertalensis, ¿no? Cuando la ciencia nos dice además que los virus, ¿no? Penetran en nuestro código genético, entonces somos finalmente la memoria de todos los procesos vivos en el planeta Tierra, y somos la última especie creada, y entonces que aprovecha de todo el resto y que es interdependiente con todo el resto. Pues tenemos muchos problemas para asumir esto, porque parece ser que si no logro discriminar al otro, no me voy a poder identificar, y si no me identifico con algo, entro en pánico porque no sé quién soy. Ese es un problema. Cuando yo te escuchaba hablar, pensaba primero en la dialéctica del amo y el esclavo hegeliana, ¿no? Y Sí. cómo uno está dialécticamente condicionado por aquello que niega. Mm. Eh, por eso la identidad, digamos, europea, en buena medida europea moderna, también se estableció en tanto Europa expande sus fronteras imperiales y empieza a encontrar pueblos indígenas, digamos, los empieza a calificar de primitivos en contraste a la identidad europea civilizada, ¿no? Y surge esta dialéctica entre la civilización y barbarie, que fue muy importante al momento de la fundación de los Estados americanos, porque los Estados americanos se fundan bajo conceptos ilustrados, modernos, eurocéntricos, y el Estado pasa a ser capturado por aquellos pocos que podían pasar, pasar por ilustrados en la negación de las mayorías mestizas e indígenas del territorio. Entonces, en la fundación misma de los estados modernos hubo una negación del resto de la población, y esos problemas los arrastramos hasta el día de hoy. Y uno de los lugares donde esto se aprecia más finamente es en la educación, cómo la educación
fue pensada para integrar a los pueblos indígenas y, por ejemplo, en el Perú, por muchos años en la sierra, a los que hablaban quechua, los profesores mismos los estigmatizaban. Y una cosa que me parece muy curiosa es que tú has contado que en la Bretaña francesa Era pasaba igual. lo mismo, es decir, al alumno en el colegio que hablaba bretón era estigmatizado. Yo creo que cuentes un poco esta anécdota, será muy importante para que entendamos que aquello que Europa ha hecho sobre el resto, la Europa del siglo XIX, imperialista, no la Europa de hoy, ¿no? Hizo sobre el resto de los pueblos, primero fue un proceso interno, ¿no? De erradicación de la propia indigeneidad, de la propia raíz céltica, por ejemplo, para implantar este modelo moderno que luego hablaremos los malestares que generan. Sí, claro. Bueno, eso lo cuenta Père Jacques Elias, un gran escritor bretón que hizo un libro muy famoso que se llama El caballo de orgullo, y habla básicamente de su abuelo, que era uno de los últimos narradores de cuentos tradicionales bretones, ¿no? Entonces, un campesino obviamente extremadamente pobre y llevaba a Père Jacques Elias, el nieto que escribe el libro después, sobre los hombros. Decían, porque no tenemos caballos, porque somos pobres, no tenemos el caballo, que es el rico que tiene el caballo, pero tenemos el caballo de orgullo. Te pongo en mis hombros. Y Père Jacques Elias cuenta todas las anécdotas dramáticas y justamente esta historia de que cuando un niño en la escuela primaria universal, obligatoria, laica y gratuita, ¿no? Que instala el ministro Jules Ferry en Francia y entonces también en Bretaña. En esa escuela se tenía que hablar el francés puro y duro como el único idioma de la nación, pero todavía en este tiempo Francia hablaba muchos idiomas, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, el alumno que hablaba, se le escapaba una palabra en su idioma, que era el bretón, pues se le ponía un gorro de burro, ¿no? Con orejas de burro y tenía que dar la vuelta al patio delante de todos sus compañeros con una pancarta que dice, soy un burro, hablo bretón. Sí, pues. Eso era el trato. Y ese señor Jules Ferry, ¿no? No hay que olvidar que era un gran colonialista y un pensador del colonialismo francés en África, ¿no? Entonces, colegio y colonialismo van de la mano porque se trata de reducir las diferencias, ¿no? Y de producir desde el Estado central una manada de ciudadanos preformateados con los programas que el gobierno da, donde están todas las narrativas sobre nuestros antepasados, quiénes son, nuestras glorias, etcétera, etcétera, ¿no? Y es ese mismo fenómeno que vemos reproducirse por todos lados, donde se ha instalado justamente este Estado que tiene fronteras que no corresponden a nada de las historias de los pueblos, ¿no? Pero que se tienen que imponer y que siempre van a uniformizar la inmensa diversidad humana, desgraciadamente, ¿no? Me has Y hecho, me sí, has hecho dime. pensar ahorita que te escuchaba en Iván Illich, el anarco-jesuita, si es que no es un oxímoron, ¿no? El anarco-jesuita que habló de la sociedad desescolarizada, de la necesidad de escolarizar la sociedad, porque la escolaridad es un órgano de disciplinamiento de los alumnos para calzar en las necesidades del Estado
y no en el verdadero desarrollo de la potencialidad del ser, ¿no? De los alumnos. Claro, claro. Y detrás de eso, un concepto que me puse a reflexionar bastante, o más bien, otra vez un cuento, un pequeño relato que me interesa cada vez más, es lo que yo llamo la paradoja de la Torre de Babel, ¿no? Ese relato bíblico de 15 líneas, ¿no? Que llega después de la historia de Noé, entonces después de que Dios haga una alianza de nuevo y prometa nunca más destruir a la humanidad gracias a la bondad de Noé, que ha salvado a todo el reino animal poniéndolo en el barco, que es una linda imagen que podemos interpretar en sentido ecológico hoy en día, ¿no? De salvar a toda la diversidad, justamente. Viene el relato de la Torre de Babel, que es extremadamente curioso porque ahí Dios se había enojado contra los seres humanos porque se hacían la guerra, porque había injusticias, había guerras, cosa que podemos entender, ¿no? Pero ahí Dios se acerca a la Torre de Babel y es la paz completa. Todos los seres humanos viven en la misma ciudad, ojo, una vida urbana, ¿no? Hablan el mismo idioma, entonces se entienden perfectamente, ¿no? Están de acuerdo y deciden todos, vamos a construir una gran torre para ir a los cielos, ¿sí? Y todos están de acuerdo, ¿no? Sí, pero Entonces, tuvieron una idea, digamos, un poco ambiciosa, ¿no? como siempre, pero justamente cuando juntas un equipo, ¿no? Y logras uniformizar, justamente tu sueño va a ser fálico, yo diría, y, Claro. y va a ser un sueño de grandeza, que es Sí, nuestro pues sueño está. actual, global, de progreso, de vamos a conquistar Marte y Sí, vamos sí, a, sí, ¿no? sí. Es el sueño de Star Wars, ¿no es cierto? Claro, claro. Que es nuestro sueño actualmente, ¿no? Y lo que me interesa es la reacción de Dios, porque normalmente el Dios que hemos dejado en el relato anterior, que es Noé, debería aplaudir y decir, genial, los hombres están en paz, están de acuerdo y construyen una gran torre, no se hacen la guerra, estoy feliz. Y al contrario, Dios se preocupa, dice, ahora ya no van a tener límites, ¿no? Y el texto bíblico habla de límites, ¿no? Entonces, otra vez tenemos una especie de Dios ecologista, Sí, pero sí, que sí. entiende muy bien esta data, bueno, que los economistas conocen bien, ¿no? En economía hay crisis cuando todo el mundo hace lo mismo al mismo tiempo. Esa es la definición de la crisis sistémica en economía, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí todos los hombres hacen lo mismo al mismo tiempo, entonces crisis y entonces ausencia de límites, ¿no? Hubris, por definición, ¿no? Y Sí. Dios decide dispersar a los seres humanos horizontalmente, entonces Dios crea de la urbanidad, pasamos al campo, porque destruye la ciudad, ¿no? Dispersa a los seres humanos por Sí, todos no, y lados. además, Se en general, crea el las Antiguo naciones Testamento, originarias, si quieres. Crea el las Antiguo, naciones originarias y le da un idioma diferente a cada una. y el Antiguo Testamento tiene toda una visión antiurbana. En general, el Antiguo Testamento, los profetas, los patriarcas, no eran muy amigos de la ciudad, ¿no? La ciudad es vista como un lugar de perdición. Y este Dios de Babel, además, es un Dios liberal en el sentido de que aprecia la diversidad cultural, ¿no? Es un Exactamente, Dios esencialmente liberal. Ahora, exactamente. pero lo que me interesa es que tú has llamado la atención que cómo estamos en un momento babélico, ¿no? De intentar de implantar un solo gobierno mundial, todo regido bajo estas instituciones supranacionales que determinan un poco quién puede salir, quién se debe quedar en casa, ¿no? Estamos en esta etapa de tecnovigilancia Ujú. que se viene En implantando. inglés, en inglés, monolingüístico, todo se hace en inglés, eso es muy importante, ¿no?
Todos hablan La inglés. invasión del inglés es tremenda, ¿no? En Europa yo veo no hay puesto laboral, no pedido de algún empleo que no exija el inglés, aunque no sea necesario. Pero hay que hablar inglés. ¿Te das cuenta? Y hay muchas empresas en Francia donde se habla en inglés, sobre pretexto que somos globales, que tenemos clientes en China, entonces tenemos que hablar inglés, No, ¿no? no, sin Y duda estamos entonces yendo. lo babélico está muy avanzado, Sí, tengamos sí, sí. cuidado, ¿no? No, sin duda, el globalismo está procurando barrer todas las identidades nacionales o identidades étnicas o identidades, o todo tipo de identidad cultural que se resista un poco a esta homogenización de todos como consumidores y de tecnología. Y se viene pensando, tú ya hablaste de la colonización de Marte, a mucha gente todavía. Tú sabes que en América Latina nos seguimos peleando entre la izquierda y la derecha, ¿no? Un debate que a mí a estas alturas me parece arcaico, pero acá sigue pasando como si fuera el debate del momento, mientras las élites filosóficas, intelectuales, académicas y económicas están pensando en si es o no ético intervenir al ser humano genéticamente para mejorarlo. Se está pensando si es ético o no compartir los datos con los gobiernos de las personas que usan las redes. Y también se viene discutiendo seriamente la posibilidad de colonizar Marte, ya que al parecer para las élites económicas el cuidado del planeta resulta demasiado engorroso, así que nuestro destino termina siendo extraplanetario. Y esto no es ciencia ficción, esto realmente se está discutiendo. Acá en América Latina parecería ciencia ficción, pero ya no lo es. La gente está discutiendo de esto con mucha seriedad. Entonces, nos hallamos ante un mundo transhumanista y homogenizado de la globalización consumista, ante una acechanza ecológica innegable, estamos destruyendo distintos espacios de distintos medios ambientes al punto que se van a volver inhabitables en unos años. La codicia humana no parece tener fin, porque mientras algunos países, por ejemplo como Japón, empiezan a pensar la ecocivilización, al mismo tiempo para poder producir esa ecocivilización se necesitan todavía los recursos naturales del tercer mundo, así que es un discurso que tiene doble filo. eh, Ante este panorama que a mí me parece desolador, preocupante, casi apocalíptico, ¿cuál crees tú que es la importancia de los saberes de los pueblos indígenas y los saberes ancestrales que tanto a ti como a mí nos interesan tanto? ¿Qué es lo que estos saberes tienen que aportar a esta modernidad transhumanista? Wow, ese es para mí es la pregunta. Para mí es Totalmente la de acuerdo. pregunta. Y esa pregunta, primero hay que hablar de su legitimidad, ¿no? ¿Por qué es legítimo ir a preguntar a las naciones originarias ayudarnos en este momento crucial de la existencia humana a devolvernos una brújula y una serie de principios, ¿no? De armonización con el mundo, con la realidad, de tal modo que podamos salir de nuestro gran problema de insostenibilidad humana que está en un Titanic planetario, ¿no? Como dice En Edgar efecto, Morin. esa es la situación. Sí, sí. Entonces, ¿por qué nos pueden acusar? Ah, qué lindos son, ¿no? ¿Cómo le gusta, pues, los selváticos, ¿no? Pero es la búsqueda del buen salvaje, ¿no? Y a esto yo creo que hoy en día podemos contestar de una manera muy seria, primero demostrando que, bueno, para hablar de las naciones originarias selváticas, ¿no? Del continente eh, americano en su parte sur, ¿no? Para ubicarnos, yo creo que primero hoy día sabemos que hay un saber. Sabemos que de parte de ellos han sabido vivir y hacer fructiferar civilizaciones muy viejas, ¿no?
que tienen miles de años y que han sabido en un entorno de mucha biodiversidad, respetar enteramente esa biodiversidad y en lugar de disminuirla para instalar lo suyo con grandes edificios que se quedan, ¿no? Al contrario, tener una huella muy fina y cuando obviamente un pueblo cambia de lugar 10 años después, ya nadie sabe que ahí hubo un pueblo, ¿no? Entonces es otra lógica de inserción en la naturaleza y de por sí ya es interesante. Pero estos pueblos sabemos que hicieron muchísimo más que sobrevivir en un medio hostil, sino más bien apropiarse toda una sabiduría epistemológica de vínculo con esta naturaleza, este entorno, de tal modo que lograron producir, ¿no? Una ciencia, una medicina, un conocimiento que tenemos productos, ¿no? Indiscutibles que demuestran esa inteligencia, como es el curare o como es el ayahuasca, ¿no? Bueno, se hizo un estudio químico molecular del brebaje de la ayahuasca, que es un compuesto de varias plantas, como sabemos, y sabemos que las moléculas de la ayahuasca bloquean las enzimas del estómago que permite a las otras moléculas de ir a intervenir en el sistema nervioso central y esta alta química molecular, esta alta ingeniería molecular, ¿no? Se da entre elección entre dos plantas entre 1 millón, 2 millones, 3 millones de plantas diferentes, lo que es estadísticamente imposible que lo hayan encontrado así por azar, ¿no? Que además se tiene que cocinar, ¿no? Además, Lo peor para el curare, porque si mal sí, no son más. recuerdo, son 9 plantas diferentes que hay que mezclar para obtener el curare, que es utilizado todavía en medicina occidental para las operaciones de corazón abierto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el resultado práctico, ¿no? Fehaciente de esa sabiduría, de esa ciencia, la tenemos y no la podemos negar, ¿no? Entonces, ellos tienen un saber y ese saber proviene de un modo de inserción a la naturaleza que es contraria a la inserción moderna, aplastadora, colonizadora, destructora, ¿no? Donde el hombre se pone por encima de una naturaleza reacia y la somete para extraerle los conocimientos y la plusvalía que le interesa a él. Desde luego hay una legitimidad para ir a preguntar. Eso es esencial, ¿no? Eso es esencial. Y una vez que tenemos ese respeto, esa admiración, dice, wow, ellos conocen, no sabemos cómo conocen, pero sí conocen, bueno, después hay que tejer los puentes como tú, que por tu vida personal has tejido un puente, ¿no es cierto?, con la familia de tu esposa, y eso es sumamente interesante de poder ser chacaruna, hombre puente, y poder tener un pie en una cultura para entenderla y sacar todas sus ventajas, y otro pie en otra cultura para poder entenderla y sacar todas sus ventajas. Y hoy en día, este discurso, ¿no? Lo siento mucho, pero hay muchas más personas que vienen de Europa que lo van a tener frente a las naciones originarias peruanas, colombianas o brasileras, que gente del mismo Perú, ¿no? Eso es también un enorme problema porque yo diría que nos quedamos en el Perú atrapado en ese problema republicano, ¿no? De cómo vamos a hacer la nación con 40 idiomas diferentes, ¿no? Hay que reducir, hay que hacer algo global. O sea, nos quedamos en el síndrome de la pequeña torre de Babel nacionalista, ¿no?
Y eso no, nos quita todo el valor, todo el inmenso valor de tener todavía una selva con una megadiversidad y de tener un país con una megadiversidad cultural, desde luego una mega oportunidad de esos nuevos comportamientos, esos nuevos valores, esos nuevos principios, esos nuevos idiomas, esos nuevos conceptos que necesitamos para pensar un mundo ecologista. Sí, es muy interesante lo que tú dices. Y bueno, nada más por un apéndice, en Lima la gente yo siento que tiene una obsesión por parecer modernos y por tratar de encaletar su propio proceso de mestizaje, incluso hijos o nietos de la migración que saben que sus padres o abuelos hablaron lengua indígena, tratan sistemáticamente de negarlo, y yo creo que eso a nivel psíquico genera indudablemente malestar, porque no se abandonan esas estructuras primarias de la psique, sino que se heredan como lo reprimido, ¿no? Y lo reprimido genera patología. Entonces, a un nivel de inconsciente colectivo de la nación peruana, vivimos en esta escindidos de nosotros mismos, siempre pretendiendo ser lo que no somos y que no alcanzamos, y no pudiendo reencontrarnos con aquello de bueno que trae, que viene de los pueblos indígenas, sin negar los factores también de los pueblos indígenas, que no todos los pueblos indígenas es excelente, son seres humanos con defectos y demás, pero sin duda tienen algo bueno que rescatar. Y yo creo que algo muy importante que viene de los pueblos indígenas es esta sensación de que todos los seres vivos tenemos un origen común, es decir, que estamos todos emparentados de cierta manera, que nuestra vida no es desligable de la vida del árbol y que el ser humano a un nivel ético no tiene el derecho a explotar el mundo según le dicta su codicia, sino que lo tiene que hacer con sabiduría, equilibradamente, no destruyendo los ecosistemas, permitiendo que los ecosistemas se regeneren. Y yo creo que este es uno de los grandes aportes al nivel ecológico que tienen los saberes de los pueblos indígenas, que es una ecología, porque escapa al raciocinio tecnicista de la ecología, que está muy bien, es importante que los científicos comprueben, digamos, en qué niveles estamos destruyendo los medios ambientes, o si comemos un pescado que tiene mercurio, que lo puedan probar en el laboratorio, sin duda es importante. Pero para cambiar esta situación, también hay que cambiar de nivel de conciencia, ¿no? Habitar la tierra de otra manera y pensar el mundo con el corazón para podernos sentir emparentados, porque la racionalidad del corazón llena las distancias con empatía, ¿no? Y nos reconoce y nos permite reconocernos a todos los seres vivos, incluyendo las montañas, en los ríos, como miembros de una gran familia, y creo que esto es fundamental para poder hacer un cambio, el cambio filosófico que la humanidad necesita para poder seguir viviendo de manera saludable en el planeta. Exactamente, exactamente. Y filosóficamente hay varios problemas que vienen de este griego europeísmo filosófico, si lo podemos decir así, que es la noción de sustancia en Grecia que se define en forma justamente pura, absoluta y abstracta, ¿no? Cada ser tendría su sustancia, ¿no? Entonces, que quita por definición la interrelación y en lugar de instalar un primum relationis, ¿no? Como dice un gran filósofo francés muy poco conocido, Francis Jacques, ¿no? Primum relationis, primero la relación y después los polos de la relación, ¿no? Pues el pensamiento griego, desgraciadamente, instala, no, primero el ente, el ser, y después cada ser entra en relación con los demás. Y ya perdimos todo cuando tenemos esta malísima concepción de la realidad. Y sobre esta malísima concepción substancialista de la realidad,
que dicho sea de paso, el idioma español es el peor de todos los idiomas para caer en esa ilusión sustancialista. No, de verdad, porque hace una diferencia entre ser y estar. ¿No? Entonces, el ser está en algún lugar, entonces son los seres que están, y eso es fatal. ¿No? Bueno, en fin, sería otra entrevista para hablar de Bueno, las quedará pendiente. limitaciones del castellano. Pero sobre este error griego, ¿no? Se repone otro error, ahora sí, europeo y francés y cartesiano, que es el error del sujeto, ¿no? Que tampoco es la culpa de Descartes, porque Sí, Descartes tiene ideas fantásticas, como sí, sí, que claro. yo como sujeto soy atravesado por la idea del infinito, ¿no? O sea, esa es una idea cartesiana, que nadie habla de esta, pero es genial. Pero en su búsqueda de la certeza, porque Descartes está obnubilado por la idea de encontrar una certeza verdaderamente certera, Sí, de sí. la cual no se puede dudar, ¿no? Entonces reduce hacia la operación química de reducción y de distinción, ¿no? De los componentes de la realidad y cae efectivamente en esta evidencia que yo pienso, yo soy, yo existo, es la única cosa del cual no puedo dudar cada vez que la pronuncio. ¿No? Cada vez que pronuncio yo soy, ¿no? Pues yo soy. Y sobre esto, que es una reducción al infinito, ¿no? De la realidad a obviamente una verdad pobrísima, porque obviamente es nada más que una tautología, ¿no? Pues eso se vuelve la idea de que ese ser que dice yo soy y que es sujeto de sí mismo, lo es sin ningún tipo de relación con nada. Lo es de por sí, en sí y por sí. ¿No? Cuando la primera evidencia es que no hay feto sin útero. Claro, Entonces, qué claridad, así es. encuéntrame un feto sin útero. Quizás algún día la ciencia logrará hacer un útero artificial, eso no lo dudamos, pero feto sin útero no hay, ¿no? Útero sin mamá no hay, ¿no? Mamá sin papá no hay, y bebé sin leche, y cuerpo humano sin pulmones, y pulmones sin árboles, Y sin etcétera. atmósfera, ¿no? Vivimos envueltos por la atmósfera uterina de la Tierra, ¿no? Exactamente. Y no es que nosotros somos y hay un medio ambiente alrededor. No. La conformación de tu cuerpo es el resultado final de toda la historia de la bioesfera, que permite que al final de millones de años de vida, de cientos de millones de años de vida y de millones de años de mamíferos, haya un cierto tipo de mamífero que tenga esa contextura que permite a Pedro y François hablar en un Zoom en este momento, ¿no? Pero mis pulmones son una prueba del árbol, son Totalmente. una prueba de todos los hongos, las bacterias y las algas que producen el oxígeno, ¿no? Si yo tengo pulmones, entonces las algas son. ¿No? O sea, yo soy, desde luego tú eres, y todo es, ¿no? En ese planeta, porque dependo absolutamente de ese todo para yo ser, ¿no? Entonces habría que reescribir la gran verdad de Descartes, ¿no? Efectivamente, yo soy, yo existo, es una verdad absoluta, pero esta verdad absoluta comprueba que tú eres y tú existes. ¿Te das cuenta? Tú sabes que cuando te escucho, pienso un poco en estas posibilidades que se abrieron con el romanticismo alemán, por ejemplo, con Humboldt, ¿no? Que fue un científico que en su escritura científica
siempre dejaba espacio a lo poético y que no pensaba que la ciencia estaba reñida con el asombro y con la participación del ser humano de la naturaleza. Entonces me parece que este componente, porque lo que tú has dicho se puede justificar en términos científicos, pero también hay una emoción poética en tu discurso, que es de la experimentar en uno mismo esa unidad del ser. Entonces, esa importancia de rescatar lo poético como raíz del ser en relación con la totalidad es para mí imprescindible. Totalmente. Y esto es la dimensión empática. Este Sí, la ser que dimensión puede empática. decir yo soy, yo existo, es verdadero cada vez que lo pronuncio, es un ser empático. Es un ser que es capaz de decir el mundo. Y la palabra el mundo es una palabra imposible porque por definición jamás voy a ver el mundo, jamás voy a experimentar el mundo. Experimento mi computadora, tu imagen, la mesa, etcétera, la silla, pero esa capacidad de entrar en empatía tal que vamos a nombrar, ¿no?, la totalidad de la realidad y le vamos a dar un nombre, y podemos designarla, eso es profundamente humano. A mí me gusta mucho el filósofo noruego Arne Næss, ¿no?, que ha fundado la ecosofía y lo que llamamos la ecología profunda, que muchos tontos piensan que es antihumanista y para nada, hay que leer el libro. Lo que pasa es que hay que leer el libro para darse cuenta que no hay ni una frase antihumanista en el discurso de Arne Næss. Tanto es así que hay un momento que me gustó poéticamente y filosóficamente particularmente, es el momento en que Arne Næss pregunta, ¿qué es lo más admirable cuando vemos salmones que suben un río a contracorriente, ¿no?, saltando y saltando con mucho esfuerzo para ir a hacer sus huevos, ¿no?, para reproducirse en el mismo lugar que ellos nacieron, ¿no? ¿Qué es lo más admirable? Y la respuesta de Arne Næss no es, que la naturaleza tan bella, sí, el salmón, pobrecito, qué lindo. No, la respuesta de Arne Næss es, lo más admirable es el ser humano que admira eso. Cuando vemos salmones hacer ese tremendo esfuerzo, cualquier oso llegaría, ¡pof!, de una pata y se come el salmón, ¿no? Claro. El ser humano se queda ahí maravillado, entiende el propósito del salmón, es capaz de entrar en empatía con el propósito del otro, ese otro que es un pez, muy alejado de nosotros, pero lo entendemos, lo analizamos, hacemos ciencia, le tomamos foto, hacemos video, nos emocionamos y tenemos ganas de que lo logre. Esa capacidad de empatía, ¿no?, es profundamente humana. Entonces, el ser humano para mí está sobre la tierra. ¿Para qué? Para justamente ser el ser empático con la totalidad de la tierra, es decir, capaz, como Noé, ¿no?, de construir el barco para salvar a la totalidad de la vida, porque es el único ser que es capaz de un concepto de totalidad de la vida, ¿no? Acabo de nombrar lo innombrable, lo acabo de decir en 2 palabras, ¿no? Y además, no solamente puedo pensar la totalidad de la vida, sino que puedo amar la totalidad de la vida y querer que esa totalidad no desaparezca y construir el arca de Noé, ¿no? No, es ¡Wow! muy realmente admirable tus palabras. Es esa dimensión poética, empática, esa respuesta estética ante la belleza del mundo, ante el alma del mundo, lo único que nos permitirá seguir siendo humanos y no enajenarnos en este mundo transhumanista y cibernético que quiere imponernos sus razones de eficiencia como lo único válido y hacernos olvidar de estos saberes ancestrales y poéticos que nos permiten conectarnos con la totalidad de la vida. Así que muchas gracias, François, por esta conversación.
Merci beaucoup, tu es très gentil et ta conversation c'est magnifique. Je suis super content dans ton amitié et j'ai profité beaucoup de votre conversation. Très bien. Muchas gracias, Pedro. Es un gusto. Y bueno, hasta la próxima, que va a ser dentro de poco, Sí, porque te hasta la próxima, invitamos a François. Úrsula para un webinar. Muy bien, hasta luego. Gracias. Chao, chao.